de esta persona, por favor. Adelante, Azul. El señor Mejía fue un ministro que fue mi encargado. Y mi tiempo fue, estoy hablando hace 10 años, en lo mejor de la adolescencia, a los 14 años, el tiempo de, de que hay que bautizarse, tiempo de dicen, 12 años, al que yo no me preguntaron si yo me quería bautizar o no. A mí solo me dijeron en la iglesia central te vas a bautizar. Se te va un poco la señal. Sí, de la iglesia, uno hay que seguir como la rutina, porque esto es, si uno cumple los 14 años dentro de la iglesia, hay que bautizarse y seguir los parámetros como ellos indican. Aquí no hay opción, no hay decisión. Mientras uno esté haciendo lo que ellos dicen, todo está bien. Yo a los 14 años me bauticé, incluso antes de cumplir los 14 años, días antes de mis 14 años yo me bauticé. Este, todo bien. El pastor me llegaba, siempre llegaba a la obrera. Había una obrera que estaba en la iglesia porque donde yo perseveraba era una de las iglesias, como decir, las más grandes de acá de El Salvador. Y este señor es prepotente. Él es el único que tiene la razón y así el color verde sea verde, él dice que es rojo y todos tenemos que decir que es rojo. Me habías mencionado en un La momento esposa de que él lo que acabas de decir tú en estos momentos, me decías que él lo decía del púlpito, del ministerio, que les decía a la iglesia, aunque esa pared sea azul, si yo digo que es roja, entonces todos tienen que decir que es roja. Algo así en referencia me dijiste. Sí, ajá. Este señor era así. Él era un señor bien drástico, bien sádico. A mí me mandaban a llamar. Yo recuerdo de que cuando yo estaba en mi casa y este señor era bien, o sea, eran controladores porque todo lo controlan. Yo estudiaba, recuerdo que yo estudiaba para ese bachillerato ya para ese tiempo de 15, 16 años. A mí me mandaban a llamar para la pastoral, que había que trapear, había que lavar trastes, y a la señora, la esposa de ese señor se le ocurría que ese día ella quería que alguien le limpiara las flores de todos lados, ella que había que limpiarle cortinas, que había que cambiarle cortinas de las ventanas, de los cuartos, o sea, esta señora, la esposa de él, no se hinca, ella ora sentada. Entonces ella decía que por sus rodillas, que tenía problemas en sus rodillas, no sé qué enfermedad era la que ella decía que tenía o que tiene, porque hasta la fecha me imagino que sigue igual. Esta señora nos ponía, o sea, a mí y a otra joven que vivíamos cerca, nos mandaba a llamar, nos ponían a lavar, nos ponían a ordenar. En una ocasión me pusieron a lustrarle los zapatos a él. Me pusieron como 10 pares de zapatos a sacarle brillo y toda una tarde y ahí, o sea, explotación. O sea, necesitaban sirvientas. Y en ese momento, incluso mi mamá me decía, váyase que usted va a ganarse una bendición ahorita. Usted se va a ganar una bendición. Conforme el tiempo, uno en la adolescencia va conociendo nueva gente, uno va queriendo experimentar cosas. Uno dentro de la luz del mundo no ve más que la luz del mundo. Yo tenía un novio que no era de la iglesia y, y llegamos a tener intimidad y así. Este señor a mí me trató hasta de ramera cuando él se dio cuenta y su frase fue, como primer paso te vas al grupo de solas. El que una joven
de 16 17 años esté en el grupo de solas, es como decir, esa mujer ya no sirve. Es una humillación y ellos, o sea, aquí lo discriminan a uno, más que todo a uno de mujer. Yo sufrí discriminación por parte de él, de su esposa. A mí me llamaron de muchas formas ellos. Ella, la esposa de este señor, Enio Mejía, ella me decía que yo no iba a encontrar un marido que me quisiera, porque ella, según ella decía, que ellos se habían casado así incondicional. Ellos solo el día que se conocieron fue el día de su boda. Entonces ella decía que había que casarse y que uno de blanco y que aquí, o sea, todo el teatro de la luz del mundo, que la que no se casa de blanco no es mujer completa. Entonces, a mí me discriminaron bastante. Este señor como primero, fue lo primero que me dijo, como primer punto te vas al grupo de solas. Y me avergonzaban, él me llamó ramera, que era una vergüenza, que qué iba a pensar el siervo de Dios si él se daba cuenta de lo que estaba pasando, que yo era una lágrima para él, que él en sus oraciones, que por eso ellos sufrían, bueno, la terapia que a uno le dan dentro de la iglesia. Y o sea, a mí me obligaron prácticamente a cerrarme a cualquier posibilidad de tener pareja. Luego, con 17 años cuando yo cumplí los 18 años, que decir, ahora cumplí los 18 años, mañana me estaban diciendo, este señor me presentó a tres jóvenes con los cuales yo me podía casar. Y, y él les dijo de que yo ya tenía un problema, que, o sea, prácticamente él me presentó como tipo, fracasaste, tenés que casarte, tenés que conocer a fulano, fulano, fulano. Son los candidatos que están disponibles para que tú te cases. Eh, yo al principio, yo le dije que no. Yo solo tenía 18 años, estaba estudiando y no veía como objetivo casarme. Eh, o sea, yo dije no, no, no. Y él me trató de soberbia, que lo que yo quería era andar de loca. Aquí en El Salvador es bien común decir fulanita anda de loca o anda de novia. Eh, Fue bien drástico la esposa de él. Esa señora hasta me hacía en el hombro y como pellizcones y me decía, soberbia, soberbia, tenés que acceder, tenés que decir sí, porque si no te casas ahorita ya no te vas a casar nunca. Y, o sea, yo no lo veía como una opción. Cuando a la presión de que casate, tenés que casarte, si no te casas con alguno de estos jóvenes, tus posibilidades de casarte son casi nulas. Y no vas a encontrar a alguien que te valore, no vas a encontrar a alguien que, o sea, uno lo recrimina por el tema de una forma, yo recibí, o sea, me avergonzaron de muchas formas. Hubieron una ocasión, ella me dijo que si no me daba vergüenza estar en el grupo de solas cuando podía estar en el grupo de jóvenes por las calenturas. Y no lo decía así con esas palabras, sino que palabras más fuertes, pero son cosas que uno a veces dice, adentro uno las ve como, híjole, Dios me va a castigar porque yo lo que hice, o sea, yo siento que me descubrí a mí misma. No fue un error, fue algo que yo quise, fue algo que yo en su momento lo deseé, fue algo que yo en mi persona estuvo bien, pero ellos lo ven como tipo, o sea, es lo peor. Uno no tiene, o sea, la discriminación y el tema, bueno, este, esta señora era bien como le dijera. A mí me decían, vaya, venite, a mí no me preguntaban, tenés tiempo, tenés que hacer en tu casa. Era, véngase para la pastoral y aquí hay bastante que hacer.
Una vez nos pusieron a barrer un patio, pero un patio grandísimo. Y ella nos dijo que hasta que no termináramos no nos iban a dejar movernos a tomar agua. Hacían sus convivios. Por ejemplo, ellos tenían a cargo el lago el rancho del lago de Ilopango. Y a mí me llevaban a trabajar ahí. Esa señora hasta me hacía hacer oración para entrar a donde se suponía que era la casa en ese tiempo, Samuel. Y ella nos hacía hacer oración para entrar a la casa, porque decía la casa real, toda la vida la casa real, la casa santa, ay no, o sea, siempre las mejores pláticas, las mejores palabras para los lugares donde ellos se supone que llegan. Este, esta persona en específico, ellos lo discriminan a uno. Yo sufrí bastante y eso ya solo lo veo afuera. Eso no lo veo dentro de la iglesia, yo no lo vi. Lo veo ahora que estamos fuera, ya casi un año y medio de no perseverar, de no ir a la iglesia. He recibido reproches de familiares, de personas allegadas. Hubo gente hay gente que lo que han hecho es dejarle de hablar a uno. Cuando nos ven, por ejemplo, cuando a mí me ven, uno lo ven como cualquier cosa. O sea, se les olvida amistad, no hay un recuerdo, no hay nada que valga si uno ya no pertenece a la iglesia, si uno ya no piensa como el que está adentro. Es bastante difícil Sí, sí. tratar de sobrellevar. En algún momento, lógicamente que tuvimos una plática hoy, tú y Ujú. yo, antes de abrir este programa, el día de ahora, y tú me platicaste algo en referencia a comida que esta señora que tú tienes en la pantalla en estos momentos. Ujú. Podías, ya te acuerdas a qué referencia. ¿Podías platicar de eso, por favor? En una ocasión, de tantas veces que nosotros nos llamaban para hacer limpieza en lo que era la pastoral, esta señora, la esposa de este señor, ella empezó a hacer limpieza y dijo o sea, ella empezó y nos dijo, vaya, me van a limpiar acá y había como un frutero donde ponían lo que eran la verdura, una bandeja estaba de tomates, la de abajo estaba de chile verde, cebollas, cosas así. Este, y abajo habían unas como bolsas de lo que serían los granos. En eso eran unas bolsas con azúcar. Se había derramado una era agua, no era otra cosa que decir que era sucio, no, era agua que se había derramado. Entonces, bien molesta, y nos dijo, saquen todo eso, porque aquí nadie se va a comer eso que está sucio. No le diga, pero es agua la que... Entiende, soberbia, que lo saques, te estoy diciendo, y como ella es mexicana, tiene el acento mexicano bien, bien fuerte. Entonces, y nos decía, sáquenme todo eso. En esa ocasión éramos tres las que estábamos ahí. Y me dijo, y yo le dije, entonces nosotras tres empezamos a ver de sacar las cosas y sacamos, hicimos limpieza. Con unos trapitos, nosotros lo limpiamos y lo volvimos a poner. Y ella llegó y me dijo, saca eso de aquí, sácalo, que no entiendes que eso está sucio. Y nosotros lo sacamos y nosotros no entendimos que lo sacáramos, pero o sea, según yo, era de limpiarlo y volverlo a poner. No, ella lo sacó a tirarlo y empezó a revisar unos como gavetines, y empezó a sacar todo, 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 todo. Empezó a sacar bolsas con arroz, frijoles, lo que eran latas ya sean frijoles, cosas así.
y empezó a sacar todo, 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 todo. Dejó limpio, limpio aquello y nos dijo, echen esto en sacos, en bolsas, dijo, y lo sacan a la basura. Todo esto es basura. La comida estaba intacta, la comida no estaba sucia, no estaba desperdiciada, no estaba echada a perder, no estaba vencida, todo lo sacó y mandó a llamar al obrero que estaba en ese tiempo. Ven acá, le dijo. Y él llegó, el obrero, ve, y cuando termine la oración le dices a la iglesia que en la pastoral no hay nada de comer, que el hermano Ennio hoy en la noche no tiene nada que comer. Y ella lo que acababa de hacer era botar toda la comida que había. Nosotras, las que estábamos haciendo la limpieza, en como tipo, no se puede desperdiciar tanto. Eh, Nosotras, así a modo de que ella no nos viera, empezamos a sacar la comida y en bolsas pequeñas la fuimos a poner como tipo, sí la estamos sacando para la basura, pero la estábamos guardando a modo de que cuando no nos vieran, nosotros nos lo llevamos para nuestras casas. Había, o sea, digo yo, sería la comida de una familia de unas 4 o 5 personas para 2 semanas, lo que ella votó en esa ocasión. Y les dijo, mañana mañana tiene que haber, este, que los hermanos tenían que dar la ofrenda en la noche para que el siguiente día se fuera a comprar nueva comida. Y aquí acostumbran algo en esta colonia. Es una de las colonias de hermanos un poquito más fuertes de aquí, las más grandes, de las iglesias más grandes. Acostumbran que el grupo de las hermanas casadas, está el grupo de las hermanas casadas mayores, casadas medianas, casadas chicas, los jóvenes y los solos. Este, acostumbran que pasan de casa por casa dejando papelitos. Hermana, a usted le toca tal y tal y tal cosa. A usted le toca llevar los tomates, a usted le toca llevar los chile verdes, a usted le toca llevar la cebolla. Y son carretas las que llevan. Ahí se desperdicia comida hasta decir ya no. Se desperdicia comida. Yo recuerdo que a mi casa llegaban a mi mamá, le daban un papelito, hermana fulana, a usted le toca llevar 2 libras de carne, pero no cualquier carne, cortes en específico, cortes que ni, o sea, carne que ni nosotros no comprábamos ni para nosotros, pero a la pastoral había que llevar lo mejor de lo mejor. Y la señora esta se daba el lujo de botar la comida así, en, hasta el papel higiénico es escogido. Aquí no, Ah, y otra, no, ¿podrías, normalmente la podrías comprar al repetir, mercado. podrías repetir lo que acabas de decir, por favor? Al pa- en referencia al papel ¿Qué parte? higiénico. El papel higiénico es escogido porque, ¿O tenía que ser porque especial? es especial, tenía que ser especial y aquí hay un súper que es como el más fuerte del Salvador, donde solo venden mayoreo. No, hay que ir a comprar a Paraismar, es el lugar, no hay problema en la mención, no Wow. hay problema en mencionar el lugar. O sea, acá en este supermercado solo se puede comprar con membresía y había que ir a comprar ahí, porque en otro lado no. O sea, y a, y a buen salvadoreño, o sea, cuesta, cuesta ganarse el pan de cada día y en las pastorales, porque no es la única. Yo me acuerdo mi abuela era fanática porque ella era de las viejitas que no, que ella había estado en el tiempo de Aarón y en el tiempo de Samuel. Cuando ella falleció, no alcanzó el tiempo ya de Nazón, pero era una anciana que la de 9, la de cinco ya por la edad ya no iba, pero ella nos faltaba la de 9 y si no iba a la hora de la oración, que eran las 6, si ella no iba, decía, apaguen todo y se sientan, y todos tenían, había que estar sentados.
porque si ella no iba a la oración, había que respetar el momento que era la hora del culto. Ella era bien fanática y tenía lo mismo y nos decía, hijo, no lleven comida en abundancia a la pastoral porque en la pastoral es donde más se desperdicia comida. Ella, o sea, todo, que había que comprarle las barras integrales, que había que comprarle toallas húmedas, porque ella cuando entraba siempre tenía la costumbre de limpiarse las manos. Y esta señora es, pero de los detergentes, uy, no, pues había que comprar los mejores y había que comprar los sacos, no bolsitas pequeñas, todo y todo en desperdicio. Uno Ah, regateando en los mercados para encontrar lo más cómodo, encontrar lo más barato, por así decirlo, adaptarse a los presupuestos de un sueldo mínimo. No, ellos no. En varias ocasiones, en este lago del Ilopango, que ahí es donde está el rancho, no sé si todavía lo tienen, porque según dicen, lo han vendido, pero en ese rancho, yo recuerdo que a mí me decía, había una obrera y me decía, mire, hay una bendición, vamos para el rancho ahorita. Cuando a ella le interesaba que uno fuera a hacer limpieza, a decir, a sacudir, a limpiar el polvo, en el rancho, ella lo dejaba entrar a uno. De lo contrario, las puertas permanecían cerradas, solo ellos ingresaban y a uno lo dejaban afuera. En una ocasión, yo me acuerdo que nos llevaron desde como a las 8 de la mañana y eran como las 2 de la tarde y nosotros no habíamos comido. Y la gente que estaba ahí, los que ya, había una familia que estaba ahí de como cuidanderos. Y me recuerdo que yo los vi que salieron y él como que le dio indicaciones a ella. Bueno, la cosa está que fueron a sacar unos pescados, a sacar unos pescados que ellos mismos criaban ahí. Y ellos comieron, se dieron gusto y todo. Y nosotras, las dos que estábamos ahí, estábamos sentadas a un rincón. Esa vez yo del hambre que yo tenía, yo decía, por Dios, y nosotros no nos van a dar nada de comer y no nos dieron de comer. No nos dieron de comer, aguantamos hambre casi hasta como a las 4 de la tarde que ella me dijo con quien yo andaba. Le dije yo ando $2, vamos y salgamos y vamos a ver si encontramos una tienda. Una tienda que nosotras encontramos en esa ocasión está como decir a medio kilómetro y fuimos y compramos. Me recuerdo que compramos un pan y una gaseosa pequeña y con eso nos regresamos nuevamente al lago. ¿Para qué nos salimos? Esa señora nos regañó, nos dijo un montón de que nosotras éramos unas grandes insensatas, que nos habíamos retirado y no habíamos ni habíamos avisado y no habíamos dicho nada. Ellos hasta eructando de comer el pescado que les habían freído ahí y les habían preparado y todo ahí y nosotros eran las 4 de la tarde y no habíamos comido nada. Y ellos no fueron dignos de decirnos, miren, aquí hay tortilla con sal, coman. Y todavía nosotros fuimos a buscar algo que comer y nos renegaron, nos regañaron por haber salido a buscar qué comer. Entonces, digo yo, ya llega uno que uno ya afuera dice, híjole, qué bendición estar fuera. sí, una pregunta. Cuando esta señora que tienes aquí en la pantalla, Ujú. las mandaba a ustedes a comprar comida, ¿ella les daba el dinero para comprar o la No, iglesia no, tenía que juntar dinero? no. ¿De dónde le compraban Cuando la comida que se hartaba esta, esta cosa que tienes aquí enfrente en la no, pantalla? todo eso era de la iglesia. Todo eso es a costa de la iglesia. Todo es a costillas de la iglesia. Ellos no son quienes decir, no, si ellos andan buenos carros, ellos tienen lo mejor de lo mejor para fin de año.
para fin de año es como un orgullo, es decir, el grupo tal le dio el traje para que lo estrene el fin de año, un traje mandado a hacer a la medida. Es el regalo que se le da a él para fin de año, el regalo que se le da a ella para, para fin de año a ella, a mandarle a hacer un traje a la hermana, mandarle a comprar una chalina porque eso es un halago para ella, como la esposa del ministro. O sea, no, ellos, su sueldo les sale libre. Cuando van para México, la iglesia tiene que aportar. Incluso aquí en esta colonia acostumbraban a que antes del viaje a uno le daban unos papelitos con los cuales uno se iba a comprometer. Eran las ofrendas de promesa, donde uno se comprometía con cuánto iba a dar. Y no era solo ir a poner el papelito, no. A uno lo anotaban y decían, el mito de tal, mete para dar cantidad, así. Y en muchas ocasiones yo como joven en ese tiempo, recuerdo yo que decían, $50 es el mínimo. Por ejemplo, digo yo no trabajaba, yo Permíteme, sobrevivía con lo que ¿estás mi papá. estás hablando de dólares americanos? Sí, dólar, aquí se maneja el dólar. Sí, A nosotros nos decían es el 50 equivalente, dólares. el dólar de El Salvador es el equivalente al dólar de Estados Unidos. O sea Sí, que les sí, pedían a ustedes a fuerza $50 sí. por A nosotros nos persona. decían que por lo menos la ofrenda mínima tendría que ser de $50, que la ofrenda mínima fuera de $50. Hagan el esfuerzo, hermanos, hagan el esfuerzo. Verán que Dios les va a proveer, que Dios aquí, que Dios allá. En esa colonia tuvieron un problema bien serio porque este señor les pidió que él en el viaje se le había acabado el dinero y que le mandaran un dinero de lo que era una desco de, es como una ADESCO, es como una cooperativa que administra la comunidad de una colonia en específico. Y este señor, basándose en que los hermanos le mandaran dinero, entonces tuvieron un problema y empezaron ahí en que la comunidad no tenía nada que ver con la iglesia, pero que al final era la colonia, era de hermanos y se les armó el boleto porque él pidió un dinero, porque él en el viaje se quedó sin nada y pidió $2,000 para seguir con su viaje en México. Y estamos hablando de $2,000 para seguir con su viaje en México, Sí, pero que se lo sí, mandaran desde El Salvador. sí, que se lo mandaran de El Salvador para tener él allá cómo cubrir sus gastos. Ellos no viajan, decir, limitados. Si a ellos estando allá se les acaba el dinero, ahí están con la presión en la iglesia. Hermanos, el hermano se quedó sin gastos. ¿No sería una vergüenza que una iglesia tan grande como lo es la colonia tal y tal y tal, como lo somos nosotros, una iglesia tan grande, tenga su ministro allá aguantando hambre, tenga su ministro allá en esto y lo otro? Y así presionaban a la iglesia a modo de dinero, 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 dinero. Y Eh, como le digo, a nosotros por ejemplo, yo, en mi calidad en ese tiempo, en mi calidad de joven, 18 años, yo estudiaba y mi sustento era lo que mi papá me daba y nos ponían el hermano, vaya, banca por banca, van a pasar banca por banca dando el papelito para que se anote. Le dan el papelito, usted se anota y va una del ceremonial anotando, la hermana fulanita de tal se compromete con tanto, la hermana menganita de tal se compromete con tanto. Y este señor era bien así, decir, vergüenza dan esas ofrendas de $10. $10 es un día de trabajo aquí en El Salvador.
Repite lo que dijiste. ¿Qué es lo que decía? Que vergüenza les diera, decía, dar una ofrenda de $10. ¿Cómo se llama este perro otra vez? Ennio Mejía. ¿Cómo? Y este señor, Ennio Mejía, y este señor tiene un hijo ¿Cómo se llama? que, Ennio Mejía, Endio, Ennio Mejía, Enio Mejía. sí. Y ya le Este dieron el perro chicle del se llama Enio pastorado. Mejía. Ok. Adelante, Ahora discúlpame lo que te... tienen en Venezuela. ¿O Sí, ya está en Venezuela? ahora lo ¿No tienen en sabes dónde Venezuela. está en Sí. Venezuela? No sé específicamente a dónde, pero sí sé que está en Venezuela Ah, y, y le dieron el pastorado en la Santa Cena del 7 de mayo. el pastorado. Sí, le Y dieron no, el pastorado. una pregunta, en algún momento los hermanos, la comunidad, los miembros de esa iglesia se juntaban, tenían alguna junta entre ellos y decir, este perro maldito quiere que lo tratemos, es más, él no sabe, es esta bestia que tú tienes aquí en la pantalla, él mismo no sabe lo que es levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a una jornada de trabajo, trabajar 8 o 10 horas al día, regresar cansado en la noche, volverte a dormir unas horas, volverte a levantar al otro día, ir otra vez a qué sé yo, al campo. No sé exactamente la fuente de trabajo que exista en El Salvador, pero lógicamente, que es gente o hermanos o miembros de la luz del mundo que trabajan para ganar su sustento. En lo que esta bestia, dices que la burra esta mula que tienes aquí, dices que tiraba la comida para Sí, que le dijeran el obrero, le dijera a la iglesia que compraran más comida porque ya se les había acabado. sí, sí, que en la pastoral no había nada que comer, que no había nada y que las alacenas estaban vacías y que qué vergüenza que una iglesia tan grande. Este señor es ingeniero civil, y él decía que sin él habían planos en templos en construcción, que él desperdiciaba su talento, que él desperdiciaba su profesión, dándosela al servicio de la iglesia, que él no cobraba un 5 por firmar documentos, por firmar planos, por cosas así, que incluían lo que era su profesión como ingeniero civil, Ajá. que él desperdiciaba su talento, cosas así, se jactaba, humillaba a la iglesia. Y en muchas ocasiones él dijo, mi firma, ¿cuánto vale mi firma en un papel? Y yo no cobro ni un 5. Y hacen uno su drama de llorar. Sí, sí, como Y si uno va y le toca los ojos y no están llorando. correcto. Sí. Sí, entonces no. Lo que es La Luz del Mundo es un show que empezó hace casi 100 años, Sí, del cual, lógicamente, los miembros o la ciudadanía del país de El Salvador, ellos no sabían. Es más, cuando nosotros estábamos en la iglesia, cuando yo pertenecía a la iglesia, había pero un puñado, cierta cantidad del Salvador muy pequeño. Lógicamente que después de que nos salimos nosotros y me retiré de esa iglesia por todo lo que yo sabía que Samuel hacía, ya les pusimos a ustedes el video con anterioridad. Eh, Lógicamente que yo no sabía que habían llegado a tu país. Eh, yo tampoco sabía que ya las ofrendas eran obligatorias.
Yo no sabía, porque todavía en el tiempo cuando yo estuve en la iglesia, ellos pedían, es más, yo no me pedían, pero de una forma diferente. Eh, Llega el momento en que ellos, esta bestia que tú tienes aquí en la pantalla, él y todos se apoderan de la gente, de la mente de la gente, y ya cuando te apoderan de tu mente, tu miembro que está sentado en la luz del mundo, y a todos les dices que sí, y ya ni sabes lo que te están haciendo, de ahí en adelante se apoderan de ti, de tu forma de pensar, de tus decisiones, de las decisiones de tu cónyuge, de tu esposo o de tu esposa, de la manera de pensar de tus hijos, y de ahí en adelante toda la familia, toda, se inclina a obedecerles porque lógicamente en algún momento les dieron una prédica de que ustedes tenían que obedecerlos a ellos. Y vienen prédicas a través de videos como este que te voy a mostrar en este momento. Ponle atención, por favor. Y toda la gente que nos está siguiendo del Salvador, de ese país tan bonito que es El Salvador, póngale atención a esto, por favor. Pero cada uno debe sentir esa responsabilidad en sí mismo, en los que nos rodean y aún rodeándola. Esta explicación que está dando Luis Carlos Reyes, que tiene otro canal como esto, como este en el que tú estás ahorita presente, lógicamente que él tiene una audiencia mucho más grande. Esa la está leyendo a ver, dame un segundito, yo pensé que la había subido aquí. Dame un segundito. Y como de donde está escuchando, leyendo ahorita, Luis Carlos Reyes, tiene de ya una Biblia escrita por Samuel. Yo no sé si ustedes sabían que ya existía una Biblia dentro de la luz del mundo, que le llaman la epístola de Samuel Joaquín, e incluso ellos empezaron a predicar o empezaron a dar una prédica para desechar la Biblia que tú conoces, la Biblia que usaron para convertirte a la luz del mundo. Esa misma Biblia la querían desechar. Ahí tienes una hoja, ahí enfrente de ti, de una hoja de la Biblia. Ahorita te voy a poner la Biblia, lo que es en su totalidad, entera, de las cartas que Samuel mandaba a las iglesias, entre comillas, y de ahí las juntaron todas e hicieron una Biblia. Y de ahí en adelante te empiezan a predicar a ti que esa es la nueva palabra de Dios. Sin más ni más, solamente te la quería mostrar, pero necesito que te lo explique Luis Carlos Reyes. All right. Pero cada uno debe sentir esa responsabilidad en sí mismo, en los que nos rodean y aún en aquellos que al frente de las iglesias ministran. Aquí se está dirigiendo a las personas que están al frente de la iglesia, los pastores, los diáconos, encargados, de eso está refiriendo. Y aquí en el versículo 8 dice, pues estos como pastores, diáconos y encargados, ahí lo está diciendo, no están exentos de tentaciones. O sea que no son excluidos, they're not exempt de tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos también le pueden alcanzar la tentación. ¿Qué tipo de tentación estamos hablando? ¿De robarnos un chicle? ¿De qué? No, ahorita van a ver. Manifiestas en avaricias que los perjudican, en vanaglorias. Y luego acá dice, acá continúa acá, vanaglorias y henchamientos. ¿Ok? Aquí. Que destruyen no solo a ellos, sino en ocasiones a una parte de la iglesia. ¿Ok? Mira el versículo 10. El versículo 10 dice, pero hay otra que sirve de escándalo
no solo a los ministros, sino a la iglesia y trasciende hasta los extraños. ¿Ok? Fíjate qué dice Samuel Joaquín. Es en esta en la que más ha sufrido el pueblo de Dios. ¿En cuáles? Las pasiones desordenadas que brotando en algunos encargados corrompen a jóvenes, diciéndoles que por ser ministros de Dios pueden pecar con ellos. Wow. Vamos a ver esto. Aquí Samuel Joaquín está admitiendo que hay ministros en esta secta que se creen que pueden pecar en pasiones, y eso no se refiere a robarse un chicle, amigos, se refiere a relaciones sexuales, las pasiones. Y fíjense, en la que más ha sufrido el pueblo de Dios, ya ha sufrido, esto ha pasado según Samuel, las pasiones desordenadas que brotando en algunos encargados, esto ya ha pasado, ya ha brotado en algunos encargados, corrompen a jóvenes. ¿Qué son jóvenes en la luz del mundo? Bueno, jóvenes en la luz del mundo se refiere a los años 14 a 25, pero son menor de edad, menos de 18 años, como aquí en Estados Unidos. All right. Entonces aquí, las pasiones ordenadas que brotando en algunos encargados corrompen a jóvenes, diciéndoles que por ser ministros de Dios pueden pecar con ellos. Samuel Joaquín está admitiendo que aquí había ministros en esta secta, había líderes que les decían que no, porque soy ministro, puedes pecar conmigo. Ahora, ¿a qué se refiere que puedes pecar conmigo? ¿Se refiere a robarse un chicle o se refiere a tener relaciones sexuales con ellos? Van a ver que se refiere a tener relaciones sexuales con ellos, y jóvenes también incluyen a menores de edad. ¿Ok? Y vamos a ver esto, dice verso 12, aquí dice que después de hacer el mal, ellos creen tener la facultad por la autoridad asignada de interceder para que Dios las perdone, nulificando la palabra de Dios. Samuel está diciendo que estos ministros, después de que hacen este mal, ¿y cuál más se está refiriendo? El mal se está refiriendo a tener relaciones sexuales con estos jóvenes. ¿Ok? Jóvenes. Y porque ellos tienen la facultad, según la doctrina de la luz del mundo, la autoridad de un apóstol que los dirige, asignada para interceder para ellos, para que Dios les perdone. O sea, estas personas, estos encargados en esta secta, tienen relaciones sexuales con jóvenes y después le dicen, no, pues yo soy ministro, yo puedo orar por ti para que nos perdonen nuestros pecados. O sea, tenemos licencia para pecar en esta secta, adultos con jóvenes. Y esto está en la palabra que dice que inspirada por Dios de las cartas apostólicas de Samuel Joaquín. Se está admitiendo. Qué tontería que ellos están admitiendo esto. Y luego Samuel, aquí muy santito, se enoja y dice, Dios no lo oye a los pecadores, y que él hecho de esto pecará cercana a los oídos de Dios para peticiones. Dios no oye a los pecadores, y que el hecho de estar pecando cerrará los oídos de Dios para sus peticiones. O sea, Samuel lo está regañando, no deben de hacer esto con los jóvenes. Pero ¿qué nos acaba de decir la hermana ahorita? Es exactamente lo que hace Samuel. Y dice Samuel aquí, falacia y engaño que me causa dolor. ¿Cuántos ministros y colaboradores en la obra me ha arrebatado Satanás de esta manera? Y luego en el verso 14 dice, en el sentido opuesto, ahora va a hablar de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas. O hay que decir jóvenes. En el sentido opuesto, ¿cuántas mujercillas cargadas de pecado y llevadas de diversas concupiscencias son provocación a los santos, que con el pretexto a servir van a tentarles, incitando y despertando pasiones insanas? O sea, aquí lo está haciendo parecer en el verso 14 como que son las niñas, son las jóvenes las que van para allá, que en un pretexto a servir, van con la intención de tentarlas. No, ellos no van para eso. Ustedes son las que llaman a los jóvenes, como acaban de oír de la hermana Elisa ahorita. Ustedes mandan a sus mujeres o servidores para que hablen a las jovencitas, vénganse, va a ser una bendición en la casa del siervo del Señor o donde sea, vénganse a servir. Pero aquí Samuel lo está pintando como que es la culpa de las jóvenes, que ellas quieren, yo quiero ir allá, ya sé que voy a entrar en un pretexto que quiero servir, porque yo quiero incitarles y tentarles a ellas despertando sus pasiones. Oh, come on, estas son niñas de 14 años para comenzar. Es una total mentira esto. Pero vamos a seguir.
Y muchas de ellas motivadas por las madres. Ahora son las madres también que las están enseñando. Pero, ¿qué es lo que vamos de ver? Bueno, no en este, pero en otros testimonios, donde las madres también las han animado que vayan a servir, porque es una bendición que van a servir al siervo de Dios. Y aquí Samuel está diciendo que no hagan eso, pero no les hacen caso. Y muchas de ellas, motivadas por las madres, aún en contra del mandamiento que su hermano Samuel ha decretado. ¿Cuál es el mandamiento que Samuel ha decretado? Aquí está. Que no quiere jóvenes en las casas pastoral. Wow, vean este texto, por favor. Aquí en la escritura santa, la palabra de Dios de Samuel, Samuel está diciendo que no quiere. Esto que dicen de que las jóvenes buscan ir a las pastorales, eso es, a uno lo buscan, ellos llegan a uno y le dicen, véngase para la pastoral, y cuando dicen impulsadas por la mamá, sí, así es, la mamá a veces a uno le dice, vaya, atienda que el hermano la necesita, que los hermanos allá necesitan colaboración, a veces mi mamá era una mujer bien estricta, y no nos dejaba salir, pero como era para la pastoral, no había problema y no importaba la hora que fuera, la hora que uno saliera, la hora que uno llegara, pero como era para andar con el hermano, con el pastor, con el encargado, ahí no había problema. Ese es es la realidad de que no es uno lo que va a buscar. En ese tiempo yo como joven, yo la que iba a buscar, porque ¿quién va a ir a buscar a irse a matar por gusto? Irse a estarse sacrificando, haciendo oficio, haciendo una cosa, haciendo otra por gusto. Ellos son los que lo buscan a uno, todos, la mayoría de ministros, la mayoría, más cuando tienen niños pequeños. Yo recuerdo a uno en específico que con mi mamá y mi otra hermana, mi hermana de, ¿qué? 18 años, yo de 15, 16 años, nos llevaban a una pastoral donde el encargado tenía 3 hijos. Eran barriles llenos de ropa que nosotros nos ponían a lavar. Eran todo el día de lavar ropa. Todo el día nosotros terminábamos, pero cansadas. Eran días que uno sabía que uno iba, pero horrible. Los tamales, como días enteros. 3 de la mañana uno ya estaba en la actividad. Yo allí aprendí a envolver tamales, porque los tamales es algo que en ninguna iglesia falta. A uno lo explotan lo más que se puede. Falta Cristo y no los tamales. Correcto. La persona que ustedes vieron en el video, el americano que está hablando, que está relatando el video, él es esposo de Alondra Ocampo, la que estaba arrestada junto con Nazón. Ustedes la vieron a través de Univisión, Telemundo, Millennium, todas las redes sociales nacionales, locales, regionales. Él es el esposo de Alondra. Él es el que encontró el video de la pornografía de Nazón. Entonces, lo que ustedes tienen en su país, Azul, lo que el pueblo del Salvador tiene en su país es un cáncer. Es peor que el COVID, es peor que la ébola. Es una enfermedad, es una carroña. Tiene una manada de hienas que llegaron a tu hermoso país, llegaron a devorar a la gente poco a poco. Y de eso tú estás testificando en estos momentos. De eso ya testificó a alguien más de tu país, que esa persona lleva arriba de 5,000 personas que ya lo escucharon dentro del territorio de El Salvador. Y queremos nosotros que nos contacte más gente de El Salvador a través de Facebook, que es totalmente gratuito, para que nos empiecen a llamar y se empiecen a deshacer de estos perros hambrientos que llegan al país de ustedes. ¿Sabes qué? Es que a mí
me sorprende porque se deshacieron de la Mara, de la Mara Salvatrucha, y la pudieron controlar y la tienen, prácticamente ya la tienen atrás las rejas en tu país. Pero lo que necesitan hacer es lo mismo con estos perros ponzoñosos que llegaron a tu país a abusar a cada uno de ustedes, ¿cómo se dice? A coercionarlos, Sí. a que les hagan construcciones para que ellos vivan cómodamente, y quien está aportando absolutamente todo es el pueblo salvadoreño para la comodidad y el estilo de vida de lujos de ellos. Yo no sé, hace rato se me quedó muy grabado, hace rato cuando decías que esta señora, esta cosa que está aquí en la pantalla, les decía a ustedes que los mandaran a comprar ciertos cortes de carne con el dinero de ustedes. Déjame preguntarle a ustedes o al pueblo de El Salvador, en su mayoría, yo sé que hay gente en El Salvador que posiblemente se puede dar ese lujo, pero en su mayoría el pueblo salvadoreño está acostumbrado a comer carnes o cortes finos de carne. No. La respuesta es no. Entonces, si tú no te lo comes, no se los das a tus hijos, no se los provees a tu familia en la mesa, ¿por qué se los provees a estos marranos, a estos puercos que tienes en la pantalla? Adelante, por favor. Ellos acostumbran a hacer sus reuniones de ministros. Aquí se tira comida para arriba, para abajo, para todos lados. Cuando hacen esas reuniones de ministros, va la carne, va pollo, va lo mejor de lo mejor. Se reúnen, hacen sus comidas, la misma comunidad de esta iglesia tiene la, la, el beneficio de tener, el hermano fulanito es chef, el hermano fulanito es tal y tal cosa, y tienen esa ventaja de que el hermano por dar sus servicios a la iglesia, él es chef y él cocina para todos. Él da el sazón, él da eso, y o sea, y son reuniones de ¿qué? 50 100 personas a costillas de la iglesia. Las supervisiones que ellos dicen que hacen. Ellos dicen que ellos no ganan un sueldo. ¿Cómo es que no van a ganar un sueldo? Si cuando al ministro decir la iglesia de, de un lugar, va a llegar el ministro a supervisar, va a venir el ministro a supervisarnos. A ese ministro que va a llegar a supervisar, hay que esperarlo con cena. Hay que esperarlo con lo mejor porque el hermano va a venir a supervisarnos y hay que tenerle una buena cena. Y así. Y si el otro va a llegar, hay que darle, el que va a ir en la iglesia de donde va a salir, hay que darle para el combustible porque él solito no va a llegar. Y así, todo le sale libre. Un ministro no paga luz, no paga agua, no paga teléfono, no paga los biles básicos del hogar, no paga comida, todo le sale libre. Son unos reyes y los hijos son los príncipes, porque a los hijos de los ministros son otros que no se les puede decir nada, porque son intocables. Este señor Enio Mejía tiene su hijo y su hijo evidentemente es homosexual. El muchacho se le ve bastante que él no es no es lo que a él le gusta, es él se le ve en su semblante, que él es gay. Y llegan, fíjate, llegan estas personas totalmente ajenas a tu país,
y te llegan con una prédica, lógicamente que te digan predicando el amor. Y ya cuando te convencieron, ya cuando te tienen sentado en la banca, ya cuando se dan cuenta que ya les empiezas a decir que sí a todo, entonces llega el momento que ellos hacen que tú les empiezas a construir casas como esta. Esa casa que tú ves en pantalla es la casa apostólica en El Salvador. Esa casa que tú ves enfrente de ti en la pantalla, esa casa es la casa apostólica que está en El Salvador. Ahora, la pregunta del millón, y te lo voy a volver a preguntar a ti, ¿cómo viven los hermanos del Salvador en tu propio país? O sea, ¿cómo es que te han logrado a través de una prédica torcida, de un texto totalmente torcido, te han convencido de que esta iglesia es la verdadera iglesia de Cristo? Por lo tanto, tú los tienes que tratar como reyes, por lo tanto, les tienes que poner todas las comodidades, les tienes que comprar las mejores carnes, los mejores juguetes, y les tienes que poner una mansión como esas. El inodoro que pidieron para la casa, lo mandaron a hacer porque iba a llevar pringas de oro. ¿Quién? ¿Y esa idea de quién salió? Pues yo no sé de quién habrá salido, pero la cuestión está que en los grupos pasaron por la casa por casa, hermano fulano, hay que recoger tanto, no me recuerdo en sí la cantidad, pero que había que recoger porque iba a llevar pringas de oro. Pidieron, de eso sí me recuerdo, que llegaron, y recuerdo que llegaron y me dijeron, la jefa de grupo, que era la jefa de grupo en ese momento, de las jóvenes, hermana, le andamos pidiendo para comprar 6 vasos que llevan una línea de oro para el siervo de Dios, para para la vajilla real. Ese fue el nombre que le dieron, la vajilla real de esa iglesia. Y lógicamente que les empezaron a pedir cooperación. Sí, sí. Les pusieron una cuota personal de cuánto tenían que dar. Yo en ese tiempo tenía, ¿qué le digo? 17, 18 años, y me pusieron una cuota de $25 a mí, porque me recuerdo que era semanal, llegaban a pedir lo que era la cuota. O sea que no era una cuota para la ofrenda y se terminaba, o sea que ya era una cuota que tenía vencimiento, o sea, sí. Ya lo tienes tenemos tanto tiempo para recoger esta cantidad, porque se mandaron a hacer, no fue que allí están y hay que comprarlas, no, se mandaron a hacer. Son piezas únicas. Es una vajilla única porque fue mandada a hacer, sí. O sea que me imagino que lo mandaron a hacer con algún artesano especialmente para ellos. Sí, así es. Se mandó a hacer la vajilla real, que iba a llevar una línea de oro donde va a poner la boca y o sea, eso fue cuando cada vez, no sé si para mí, a mi forma de verlo, cada vez que ellos van para México, llevan un regalo. Ajá. Ellos compran hamacas, compran que artesanía, llevan cosas acá es bien afamado Hilo Vasco por ser como la cuna de las artesanías. Ajá. Pues van y se gastan hasta lo que no hay en llevar cosas para México. Discúlpame, quiero hacerte una pregunta nuevamente. Acabas de decir algo que me llamó la atención. Me dices que mandaban a hacer la vajilla especialmente y luego
tenían que bordar con oro los vasos donde él iba a poner la boca. No, los vasos, así fue como nos lo plantearon a nosotros. Donde él va a poner la boca, va a llevar una línea de oro y este es el valor que hay que darle a él, porque como es el más hermoso de toda la tierra, él es el hombre más hermoso, entonces tiene que poner su hermosa y fea boca, la tiene que poner en un vaso que lleva una línea de oro. Okay. Eso fue mandado a hacer con artesanos. Déjame mostrarle a ustedes, ciudadanos de El Salvador. Quiero, así con ese ímpetu, o hermanos de banca del Salvador, quisiera mostrarle a ustedes o todas las personas que con mucho ímpetu, con muchas ansias, con mucha fe, con mucha creencia en esta persona, e incluso se tomaron la delicadeza de bordarle la orilla del vaso de oro porque él iba a poner la boca ahí. Déjenme mostrarle a ustedes con documentación de la corte asentada en Los Ángeles de California y con el sello del estado de California en donde más ponía la boca. Se los voy a leer abajo. Este documento que están viendo ustedes ahorita, ese es un documento que está sentado en las cortes o es parte de las evidencias de los videos de lo que él mismo se grababa. Ya se dieron cuenta ustedes hace rato, ya vieron un video donde él aparece, ahí está pasando una orgía, él es parte de esa orgía y de ahí sale esta documentación. En la línea 20, déjenme agrandar la pantalla, en la línea 24, abajo, está encerrado con un círculo rojo. Se los voy a leer en inglés, línea por línea, y después se los vamos a leer en español, que ustedes ya lo tienen en la pantalla. En la línea 24 dice lo siguiente: Additionally, in other videos, you can see Defendant Garcia perform oral copulation on Azaelas Rangel Eines. Exactamente lo que yo les acabo de mencionar o leer a ustedes en inglés, se los voy a leer en español, que está aquí arriba, lógicamente con letras negras. Dice lo siguiente: adicionalmente, en otros videos se puede ver el acusado García realizando cópula oral en el ano de Azaela Rangel. Este video de esta hoja que ustedes están viendo en la pantalla es parte de los nuevos cargos federales que le acaban de poner a Nazón. Ya el gobierno federal, ya no es el estatal. Por el estatal ya está cumpliendo una condena. Ya le pusieron cargos federales. Él está encarando 40 años más dentro de una prisión federal y lo más seguro, lógicamente, que él jamás va a salir de la cárcel. ¿Cómo lo puedo poner? Esta boquita, la verdad no sé cómo describirla, donde ustedes tenían tanto cuidado de que él pusiera su boca en un vaso bordado de oro. Por la delicadeza de sus labios, la tienes en pantalla exactamente para lo que él la usaba. Vamos a ver otro documento de la Corte del Estado de California, con el sello. Estas son evidencias que se introdujeron a la Corte, que vienen de los videos y la ponen en papel y te la redactan línea por línea. Vamos a leer lo siguiente. En la línea 16 dice lo siguiente:
So after John Doe 2 ejaculates into Asaela Rangel's mouth, Asaela Rangel moves over, walks over to defendant Garcia. He grabs the iPhone and positions it to record this as well. Asaela Rangel spits the semen of John Doe 2 directly into defendant Garcia's mouth. Te los voy a traducir en español en estos momentos. Dice lo siguiente: después de que John Doe es un hombre, es un muchacho, pero no le pueden decir su nombre basado a la jurisdicción, porque es un menor de edad, a la jurisdicción o a las legalidades dentro del estado de California, porque él es un menor de edad. Entonces, a las niñas, también como eran menor de edad, les llamaban Jane Does, 1, 2, 3 y 4, y a los muchachitos les llamaban John Does. Él es el número 2, o sea que existe un número 1. Dice lo siguiente: después de que John Doe eyacula en la boca de Asaela Rangel, Asaela Rangel se mueve y camina hacia el que se está defendiendo, que es Nason García. Nason García agarra el iPhone y lo posiciona para grabar esto. También Asaela Rangel entonces escupe el semen de John Doe directamente adentro de la boca de García. Este es el apóstol que llegó o alguien lo anunció en El Salvador. Llegaron y lo proclamaron como apóstol, y que iba a llegar un apóstol. Lógicamente que primero fue Samuel. Samuel tenía las mismas prácticas. Samuel hacía exactamente lo mismo. Su hijo se pone de apóstol y empieza a practicar lo mismo que aprendió de su padre. Y en tu país, hermano del Salvador, en tu país, tú que con tanta delicadeza, tú que con tanta sinceridad, con tanto amor, pensabas que esta persona, Nason Joaquín García, era un enviado de Dios, sus prácticas a puerta cerrada las tienes en la pantalla en estos momentos. Sí, yo solo digo que ojalá que la mayoría, que todos puedan escuchar esto y darse cuenta y abrir los ojos y entender pues la verdadera realidad de lo que es la luz del mundo. Correcto. Ya a estas alturas, yo creo que en el momento que nos vean los hermanos del país de El Salvador, me imagino que van a... se necesita una sola persona, uno se necesita que entienda para que pueda transmitir esta verdad que están viendo ustedes en este día, para que se lo pueda transmitir a un puñado de personas, y ese puñado de personas sucesivamente a otro puñado de personas y a otro puñado, y cuando menos se den cuenta, en algún momento, en algún futuro, el país del Salvador y toda su gente tan sincera y toda su gente que de veras quería creer en algo sagrado, en Dios, en Jesucristo, la luz del mundo y su líder los metió en un laberinto del infierno, en un laberinto satánico, del cual solamente Dios los puede sacar de ahí, pero necesitan pedirle de corazón que les abra los ojos, y Él les va a abrir los ojos a ustedes.
¿Algo más para despedirnos? No, solamente que primeramente Dios abra los ojos y vean la realidad de lo que es esto, que no la predicación es todo, que aquí hay muchas, muchas cosas que no son justas, que son irregularidades, doctrinas basadas en fantasías, porque realmente la doctrina está alejada de la realidad. Totalmente, Solamente eso sería. totalmente. Está de la Biblia, ya no tienen absolutamente nada. La luz del mundo se convirtió en sinagogas de Satanás. Y déjenme a ver si puedo encontrar a alguien que va a corroborar en estos momentos lo que les acabo de decir a ustedes, y yo creo que ustedes lo conocen muy, muy bien, porque es un miembro de la luz del mundo, pero no tenía yo programado ese video. A ver si lo puedo encontrar. Háblales a ellos, dame un par de minutos en lo que lo busco, ¿sí, por favor? Ok, pues, ¿qué les puedo decir? La realidad de la luz del mundo es esta, que mientras los hermanos no dejen de dar sus ofrendas, mientras no dejen de mantener esta bola de holgazanes de lo que de lo que es el cuerpo ministerial, todos, la mayoría de ministros, la mayoría ya tienen sus casas, los que ya tienen sus grados. Lo primero que hacen es buscar, comprar sus terrenos, hacer buenas casas, tener a dónde vivir, y en ocasiones las tienen tiradas, ni siquiera no son quienes de decir este tema de aquí de la luz del mundo, de la ciudad, la luz del mundo. Si un hermano tuviera la necesidad de decir, le dicen, usted va a dormir este día en la calle, en la luz del mundo, no hay un solo ministro, no hay un pastor que le diga, hermano, vaya a hacer una casa allí al terreno de la ciudad, porque, porque es un terreno para los hermanos, eso es un negocio. La luz del mundo es un negocio, no es el beneficio para los hermanos, ellos solo van viendo el beneficio propio. El, el tema de decir que predican el amor al prójimo, predican el ayudar al necesitado. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas viudas hay? ¿Cuántas ancianas? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántas personas hay que tienen necesidad? Y la luz del mundo que predica el amor al prójimo no son quienes de verificar, de ver que esa familia, que esa persona que no tiene que un plato de comida que llevárselo a la boca, que esas personas coman, que esas personas tengan que comer, eso no lo hacen. Y cuando dicen vamos a dar víveres, lo que hacen es, hermano fulanito, menganito, sutanito, todos los hermanos llevan lo poquito que tienen en las casas y después lo salen a repartir con sombrero ajeno, saludando con sombrero ajeno. Una botella de agua van a regalar y tienen que tomar 40 fotos de una botella de agua que regalaron. Botella de agua que le dijeron a algún hermano, dónenos esto, cuando no sale de las arcas ya sea de la luz del mundo, sale de las bolsas de cada uno de los miembros que con todo corazón, que con voluntad dan sus ofrendas, porque la luz del mundo solo de eso se trata, de ofrendas. Ofrendas, hermanos, hay que colaborar, hermanos, hay que dar, hermanos, hay que hacer, hay que trabajar. Como que el eslogan de la luz del mundo es hay que colaborar, hay que trabajar, hay que mantenernos haciendo algo, hay que construir templos, hay que mejorar la pastoral, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Siempre, siempre el objetivo va a ser vivir bien, tener casas de lujo, tener residencias, ya sea para las pastorales, los templos.
todo de lujo, pero se les olvida el amor al prójimo, que eso sería el objetivo, que eso sería dejando a un lado la predicación, dejando a un lado esto, ser buenos ciudadanos, predican ser buenos ciudadanos, pero discriminan al que va a otra iglesia si tiene la cabeza tapada, lo discriminan. En la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, se vive eso, lo que es la discriminación, si el hermano fulanito tiene, si el hermano menganito no tiene. Entre ellos mismos se discriminan los ministros. Son personas que no tienen aquello que se tienen que levantar a trabajar, a ver, de, de sobrevivir. Cuando un miembro se enferma, lo que hacen es presentarlo con un poquito de aceite. Cuando el ministro se enferma, hermanos, el ministro, el encargado se enferma, hay que llevarlo a un médico. Allá va la ofrenda para ayudar al médico particular, al encargado, al ministro, y no hay que llevarlo cualquier médico, no hay que llevarlo, hay que llevarlo del hermano, uno que es bien reconocido aquí, que es el hermano que cobra $30 la consulta y regala las medicinas. La medicina sale más que comprada. Y muchas personas que lo escuchen, que sepan de aquí de El Salvador, van a saber de quién es el hermano fulanito, a dónde hay que ir allí a pasar la consulta, porque él es el hermano que ve al siervo de Dios cuando él viene a El Salvador, que durante mucho tiempo no lo va a ver. El No, médico de cabecera. se les puse a ustedes, a todas las personas que nos puedan ver, va un par de comentarios aquí, me mandaron un par de comentarios a través de Facebook, ese es el canal de esta plataforma, a través de Facebook, no tienes que gastar un solo 5 para seguir este canal, se llama Apocalipsis, ahí está en la pantalla, exactamente como lo puedes encontrar en Facebook. Mándame una solicitud de amistad, con todo gusto te aceptamos para que sigas este canal. No hay necesidad de que sigas en esa comunidad del infierno, mano. Yo sé que una vez que veas este programa en el país de El Salvador, algo va a suceder dentro de tu mente. Algo va a despertar. Ese es el por qué los ministros y los pastores, los diáconos y su líder satánico que está encerrado aquí en Chino, por eso no quieren que tú veas, porque nosotros te ponemos exactamente quién es la luz del mundo en este canal. Con eso me despido en estos momentos. Mil gracias, Azul, por haber estado, por habernos acompañado en este día. Parece que se sale de vez en cuando, pero lo entiendo, están en un lugar rural, y eso es de entenderse. Si te quieres despedir, eres bienvenida, lógicamente, para despedirte. Quiero agradecer la oportunidad de poder expresar un poco lo vivido. Pues yo nací en la luz del mundo, no tuve opción. Fue lo que nos tocó vivir, nacer dentro de ahí, y pues gracias a Dios, agradecerle a Dios infinitamente el haber abierto los ojos y poder salir de ese lugar, poder decir ahora somos libres, no le hacemos daño a nadie. El no creer en Nazón no es que es el fin del mundo. El no creer en él no es el fin del mundo. Nos dicen que sin él no vamos a encontrar paz, que nosotros vamos a dejar de prosperar, que nada nos va a resultar bien, y no es así. No es así como nos lo dicen estando adentro. Y solamente eso sería el pedirle a Dios y darle gracias a Dios, el poder estar afuera y pedirle a Dios que esto pueda llegar a muchos acá en El Salvador, y que abran los ojos y que vean la realidad de lo que es.
Correcto. Entonces, eso sería todo y gracias. Azul, no sabes, estoy inmensamente agradecido por tu participación en este día. Y yo creo que tu testimonio y este programa en algún momento a alguien le va a abrir los ojos en ese país tan bonito que es El Salvador y tan bonita su gente. Y una vez que abras los ojos, la responsabilidad de cada uno de nosotros es transmitirlo a alguien más para que abra los ojos y así sucesivamente. Cuando menos te das cuenta, El Salvador está liberado de estas legiones de maldición que es la luz del mundo, y en algún momento nos seguirán en este canal. Ya nos despedimos. Adelante, Azul, por favor. Bueno, pues despedirme de todos los que nos escucharon hasta este momento y ojalá que así sea, que este mensaje llegue a muchos. Y eso sería todo. Correcto. Algo rapidito nada más. Lo que puedo detectar que mucha información que vistes en este canal en este día no la sabías tampoco tú, ¿verdad? Sí, habían cosas y yo había platicado, habíamos hablado en familia, porque gracias a Dios la familia prácticamente completa nos estamos fuera, pero todavía quedan unos que otros ahí dentro. Bueno. Y había cosas que yo no las había visto así, lo de los cargos federales, documentación no había visto. Y digo yo, Señor, ¿dónde estuve yo por tantos años? ¿Cómo me criticaron? ¿Cómo me juzgaron? ¿Cómo me humillaron dentro de la luz del mundo? Cuando digo yo, no, mis acciones no fueron malas. En ningún momento yo le hice daño a nadie para que me humillaran de la forma que lo hicieron y de la forma despectiva con la que me trataron. Me llamaron ramera y o sea, las legiones de malos espíritus y de comportamientos que ellos tienen son inconcebibles y critican y lo juzgan a uno siendo peores, siendo una lacra. Correcto. Correcto. Lo que acabas de decir, estás 100%. Es bien curioso. Te voy a leer aquí. A la Iglesia Universal, 1 de enero de 1980, es la carta número 25. Dice: haciendo dócil nuestro corazón para llegar a ser el pueblo deseado de Dios, que le sirve, le alaba y le adora. Esto es para la Iglesia Universal. Fíjate, la palabra de Dios viva, actual, más poderosa que la Biblia, según Gargamel. Cuidando cada día nuestra vida como plantas de Dios, para que lleguemos a ser el huerto donde Él se recree. En esto incluyo también el cuidado por los que os ministran. Le está diciendo a la Iglesia de la Luz del Mundo que cuiden a los ministros, ¿no? Te lo voy a poner en pantalla, no vayas a creer que estoy inventando. Que cuiden a los que os ministran, dice. Mira, Rambo, la palabra de Dios actual. A los cuales honráis con doblada honra, o sea, los están apoyando económicamente, ¿no? Y luego les dice Sammy a la iglesia: a ver, Montemayor, ahí te va tu palabra de Dios. Pero mi recomendación se extiende aún más allá. Le dicen a la Grey, Sammy le dice a la Grey, que celéis también en ellos por la integridad y santidad con que ellos han sido revestidos. O sea, a ver, iglesia, cuiden a los pastores, cuídenlos, que sean íntegros y santos. Ahora resulta que el pastor no va a cuidar a las ovejas, sino las ovejas van a cuidar al pastor. Y luego, pero dice la razón, ¿no? Pues algunas mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, y este verbo se lo copió a Pablo, se han introducido queriendo cautivarlos. Es decir, había unas hermanitas medias resbalosas ahí en la Luz del Mundo,
que se habían introducido a hacer caer a los pastores. Entonces les dice, cuídenme a los pastores, Grey, cuídenmelos. Y el verso 13 dice, se han introducido queriendo cautivarlos con una apariencia piadosa. Se introducen en las casas pastorales. Bueno, Big, que yo sepa, los que las llaman a barrer, los que llaman a las muchachas, y no llaman a señoras gorditas, llaman a las más guapas, a las casas pastorales, pero no, aquí Sammy dice, no, ellas se meten a las casas, es lo mismo que está diciendo Nazón, es lo mismo que decía Nazón, no, pues las señoritas no, yo no las violé, ellas se metieron aquí y me violaron a mí, ¿no? Su señoría, yo ni las forcé ni les puse pistolas, o sea, ellas se metieron conmigo, pues yo qué podía hacer, ¿no? Pero aquí Sammy les está diciendo, algunas mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, se han introducido queriendo cautivar los pobrecitos de los pastores, caramba. Con una apariencia piadosa se introducen en las casas pastorales, incitándolos al pecado. Afigúrate tú, chencha. Ahora las hermanas de la luz del mundo que andan en las casas pastorales son las culpables, ¿no? Y ocasionando la caída de muchos, y lo ponen en mayúsculas. No sé si Montemayor también cayó en esta tanda, por eso le quitaron el pastorado. Dice, ocasionando la caída de muchos servidores de Dios que por esa razón ya no andan en la obra. Qué palabra de Dios, ¿no? Y luego dice, así como también de algunas anomalías en la potestad que tienen sobre vosotros, imponiendo una autoridad arbitraria y no cimentada en la fe y doctrina de Dios. O sea, aquí está incitando a la grey a que cuide a los pastores, porque hay mujeres malas entre ellos que hacen caer a los pastores. Y también no se dejen de los pastores, porque son medios autoritarios, ¿eh? Dice que esto también es deber vuestro en lo que podáis ayudarlos. Podéis ayudarlos, pues si les obedecéis, dijo el apóstol. O sea, él no es apóstol, él está citando ahora a un verdadero, o sea, a Pablo. Es también porque habéis considerado el éxito de su conducta. En otras palabras, si se porta mal, no le hagas caso al pastor, ¿no? Oye, qué palabra de Dios. Por ello pienso, y esta es una parte muy chusca de la palabra de Dios para nuestra era, por ello pienso que como padres debéis acercaros para prevenir ese peligro. O sea, cuiden a los pastores en lugar que los pastores los cuiden a ustedes. Porque estas hermanitas son seductoras, ¿no? Pues siendo humanos, están expuestos a cometer algún error en estos tres elementos tentadores: las riquezas, el linchamiento y las mujeres. ¡Ah, qué cosa tan novedosa! Esta es palabra de Dios. Y bien haréis en avisar, fíjense la parte chusca, y bien haréis en avisar cuando veáis ese peligro a vuestro hermano Samuel, como ayuda espiritual a vuestros pastores, a la iglesia y al deseo de Cristo. Dice, si es que en cierta forma haya temor de escribir a su hermano, o sea, a ver tú, peligreros mundanos, si tienes miedo de escribirme, porque penséis que su hermano os descubrirá ante vuestro encargado y después tendréis represalias. Oye, pues qué palabra de Dios tan autoritativa, ¿no? No será así. Pues vuestra carta la tomaré como un aviso preventivo, o sea, acá entre nos, pues no te preocupes, para la conservación en santidad de todo el cuerpo de Cristo. No, pues con esta palabra de Dios, ahora tenemos mandamiento en esta nueva era apostólica de cuidar cuando una hermana va a la casa del pastor y chismearle al Sammy. Porque pues tú sabes, ¿no? Las que andan barriendo ahí son medias... No, hermanos, esto verdaderamente es una gran payasada. Y por último concluyo.
A ver, si la Biblia no es palabra de Dios y las cartas de Sammy sí eran palabra de Dios y ahora las cartas de Nazón, ¿por qué nunca he visto a Montemayor, a este señor que predica en Ibiza, España, a este Alkazuki no sé qué, o algún predicador de la luz del mundo, decir, aquí está la palabra de Dios? A ver, esas hermanas calenturientas que se meten a las casas de los pastores, ¿por qué nunca citan las cartas de Sammy? Si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿por qué siempre abren la Biblia? Ah, pero no es palabra de Dios, porque hay un apóstol vivo.